en los albores de la humanidad, cuando la tierra era joven, y las palabras apenas comenzaban a tener forma, vivieron dos hermanos, cuyos nombres resonarían por toda la eternidad. Caín y Abel eran los primeros hijos del mundo, y aunque compartían la sangre, sus almas miraban en direcciones opuestas. Caín era el hijo de la tierra. Sus manos, callosas y fuertes, conocían el lenguaje del suelo, las estaciones y la espera. Pasaba sus días bajo el sol, arando y sembrando, con una mirada profunda que parecía buscar algo más allá del horizonte, algo que solo él podía ver. Abel, en cambio, era el hijo del rebaño. Su paso era ligero y caminaba entre sus animales con una calma natural. Su risa, dicen los que vivieron en aquellos tiempos, tenía el poder de recordarle al mundo que la vida era buena y sencilla. Crecieron juntos, pero una diferencia sutil, como una grieta invisible, comenzó a separarlos. Caín se volvió más reservado, más introspectivo. Quienes lo observaban de lejos murmuraban que su silencio era denso, pesado. Por las noches, algunos decían que se despertaba sobresaltado, como si escuchara voces en el susurro del viento entre las hojas. Otros aseguraban haberlo visto hablar solo mientras trabajaba la tierra, respondiendo a un interlocutor invisible. Nadie sabía si eran sueños, la presión del trabajo o una sombra ancestral que comenzaba a envolverlo. Abel, por su parte, seguía siendo un reflejo de serenidad. Su conexión con la vida era pura, directa, sin las complejidades que atormentaban a su hermano. La historia que todos conocemos cuenta que ambos hicieron ofrendas a lo divino. Pero los textos más antiguos, aquellos que rara vez se mencionan, describen la escena con detalles inquietantes. Cuando Abel presentó lo mejor de su rebaño, se dice que el aire mismo cambió. Un viento cálido y suave envolvió el lugar, una vibración casi palpable de aceptación. Pero cuando Caín, con las manos temblorosas por la anticipación, ofreció los frutos de su arduo trabajo, el viento se detuvo por completo. Un silencio pesado, antinatural, cayó sobre él. Para los demás, fue una señal. Para Caín, fue un rechazo absoluto, un eco de todas las dudas que ya vivían en su interior. Nadie puede saber qué se rompió dentro de él en ese instante. Pero los sabios del pasado aseguran que fue el momento en que la grieta invisible se hizo abismo. Esa noche, Caín no durmió, caminó sin rumbo por los campos oscuros, y los relatos transmitidos de generación en generación dicen que no caminaba solo. Una sombra se movía a su lado, un eco oscuro que imitaba sus pasos. No era una criatura ni un animal, sino algo más sutil, una presencia, un peso en el aire, un susurro persistente, justo al borde del oído. Al amanecer, con el rocío aún fresco sobre la hierba, Caín encontró a Abel en su hermano menor. Se dirigía a los pastizales, como cada mañana, con la paz reflejada en su rostro. Nadie sabe cómo comenzó la conversación, pues ningún texto la registra por completo. Pero las historias contadas al calor del fuego aseguran que Abel notó la tormenta en los ojos de Caín. Se acercó con genuina preocupación, intentando entender qué lo atormentaba. Pero Caín no lo miraba a la cara. Mantenía la vista fija en la tierra, en esas mismas líneas que sus manos habían arado una y otra vez. Algunos relatos apócrifos sugieren que Abel le preguntó si había escuchado algo extraño durante la noche. Un viento inquieto que parecía caminar entre las tiendas. Al oír esto, Caín se tensó. Algo en su interior, una mezcla venenosa de frustración, celos y un miedo profundo, comenzó a arder. Ya no era solo el sacrificio rechazado, era una vida entera sintiéndose observado, juzgado, apartado. La sombra que lo había acompañado en la oscuridad parecía ahora susurrarle a plena luz del día, dándole permiso para lo impensable. El crimen ocurrió en un paraje solitario, donde el eco del viento se pierde entre las rocas. Los textos sagrados lo narran con brevedad, pero las tradiciones orales más antiguas hablan de un instante en que la tierra misma
pareció contener la respiración. Abel, sorprendido por la furia repentina de su hermano, no intentó huir. No levantó las manos para defenderse. Se dice que solo pronunció el nombre de Caín una vez, con un tono de infinita tristeza, no de miedo. Y justo en ese momento, una nube oscura cubrió el sol, aunque el cielo había estado despejado. Caín actuó impulsado por una fuerza que ya no era suya, una rabia ciega mezclada con un mandato silencioso que retumbaba en su cabeza. Nadie sabe exactamente cómo fue, pero la tierra, por primera vez, bebió la sangre de un hombre asesinado por su propio hermano. Y la tierra, desde ese día, nunca volvió a ser la misma. Cuando la fuerza oscura lo abandonó, y Caín vio lo que había hecho, un temblor recorrió el suelo bajo sus pies. No fue un terremoto, sino algo más íntimo, como un latido profundo y doloroso desde el corazón del mundo. Fue entonces cuando escuchó una voz. No venía del cielo, como se suele imaginar. La escuchó dentro de sí mismo, un eco en el vacío que acababa de crear. Una voz que no permitía réplica. Los textos dicen que esa voz le preguntó por su hermano, y le reveló que la sangre de Abel clamaba desde el suelo. Y Caín, completamente derrotado, cayó de rodillas. No fue solo la culpa lo que lo derrumbó, sino la certeza, aterradora, de que nunca podría deshacerse de aquello que ahora llevaba dentro, de la sombra que se había fusionado con su alma. Su castigo fue una vida de errancia, vagar por la tierra sin hogar ni descanso. Pero los relatos más antiguos añaden un detalle escalofriante. La sombra que lo acompañó aquella noche fatídica jamás lo abandonó. Se convirtió en su única compañera, una presencia que solo él podía ver, un recuerdo constante de su crimen. La tradición cuenta que Caín caminó hacia el este, hacia tierras desconocidas, lejos de su familia y de todo lo que había conocido. Durante siglos surgieron historias de un hombre solitario, visto en desiertos y montañas, hablando con alguien invisible. Algunos decían que donde Caín pisaba, la tierra se volvía estéril, y tardaba más en dar fruto, como si recordara la sangre derramada. Incluso hay testimonios antiguos que aseguran haber encontrado huellas humanas, acompañadas de marcas inexplicables, como si otra entidad, una sin peso ni cuerpo, caminara a su lado. Mientras tanto, la historia de Abel se transformó en el símbolo eterno del inocente sacrificado, un recordatorio de una humanidad que desde su mismo origen quedó marcada por el misterio del mal que habita en nuestro interior. Lo que realmente sucedió en la mente de Caín, las palabras exactas del susurro que escuchó, la verdadera naturaleza de la sombra que lo siguió, son detalles que se perdieron en el tiempo. Y quizás fue mejor así, porque hay verdades tan oscuras, tan primordiales, que tal vez no estamos destinados a comprenderlas del todo. Hay relatos que es mejor dejar en las sombras, incluso para aquellos que creen saber cómo comenzó todo. Gracias por acompañarme en este viaje a los orígenes de una de las historias más profundas de la humanidad. Si te interesan estos misterios ancestrales, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.